Familia, ¿cómo están todos? ¿Ah? Qué bueno, qué bueno. Hoy vamos a iniciar con nuestra primera charla sobre el seminario de restauración que vamos a tener durante este fin de semana. Y básicamente nosotros pensamos que estamos bien, que no necesitamos restauración. Estamos muy acostumbrados a manejar nuestros defectos de carácter, nuestras situaciones, sin mayor prevención. Y la verdad es que no nos damos cuenta de la condición en que estamos hasta cuando paramos y hacemos una pequeña reflexión y vemos cómo está nuestra conducta, cómo son nuestras reacciones, qué problemas estamos manejando y que quizás no somos conscientes de que los tenemos. Simplemente durante toda nuestra vida hemos venido desarrollando ciertos mecanismos de protección que los vamos a llamar defectos de carácter, y empezamos a utilizar algunos escapes para no enfrentar realmente nuestro dolor, o no enfrentar nuestro pasado, o no enfrentar nuestras situaciones que de alguna manera nos han hecho daño. Y la voluntad de Dios es que todos seamos sanados, que todos seamos sanos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, ¿no es cierto? El Señor quiere que tengamos salud en todas las áreas de nuestra vida, que seamos sanos a nivel físico, que seamos sanos a nivel mental, que seamos sanos también a nivel espiritual, ¿no? Que seamos sanos a nivel relacional y que seamos sanos a nivel sexual también. Hay muchos quebrantos ahí en esa área también, y lo vamos a estar viendo mañana. Y es un tema que muy poco se toca en las iglesias, pero que es muy importante tratarlo porque necesitamos una sanidad integral. ¿Cuántos lo creen? Y hemos tomado como base de este seminario el texto de Isaías, capítulo 57, versículo 18, que dice: he visto cómo han actuado, pero los sanaré, los guiaré, les ayudaré y consolaré a los que lloran, ofrezco paz a todos los que están cerca y a los que estén lejos. Así pues que el Señor conoce nuestra condición, Él sabe que nosotros hemos fallado, Él sabe qué errores y qué pecados hemos cometido, Él sabe absolutamente toda nuestra condición. Y a pesar de que Él lo sabe, Él está dispuesto a sanarnos. Dice: yo sé, he visto cómo han actuado, pero los sanaré. Esa es una decisión que Dios ha hecho ya. Y de hecho dice la palabra que en el libro de Isaías, en el capítulo 57, que Jesucristo llevó en sus llagas toda enfermedad y toda dolencia que había sobre nosotros, y por sus llagas nosotros hemos sido sanados. De tal manera que el Señor realmente ya hizo el trabajo de sanidad. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es apropiarnos de ese trabajo de sanidad. Pero si estamos en negación y decimos: no, está todo perfecto en mi vida, no necesito de Dios, definitivamente vamos a seguir en las mismas. Y es necesario que hagamos como un balance, ¿no? Que hagamos como un diagnóstico de qué necesitamos recuperarnos. A veces tenemos algún tipo de actitud con la cual escondemos nuestro dolor, y es que nos llenamos de trabajo, por ejemplo, y empezamos a comprometernos con una gran cantidad de cosas para tener nuestro tiempo ocupado, e inconscientemente estamos tratando de simplemente anular el tiempo libre para que no podamos pensar en nosotros mismos, en nuestro fracaso, en nuestro dolor, en las situaciones que de alguna manera nos han hecho daño. En otros casos, simplemente hemos permitido que surjan raíces de amargura en nuestro corazón, y esas raíces de amargura en nuestro corazón empiezan a afectar nuestra conducta, y de alguna manera nos convertimos en personas ásperas con algunas situaciones o con algunas otras personas, ¿verdad? Y siempre que nos acercamos a alguien, en un momento dado encontramos siempre como una repulsión, como una crítica, como
una llamada de atención, ¿no? Y que se hace muchas veces repetitiva. Muchas veces decimos, hombre, yo no voy a hacer esto en este momento porque lo que voy a recibir de esa persona va a ser una reprimenda, ¿verdad? Y a veces estamos nosotros en esa misma condición, de que cada vez que alguien se nos acerca a comentarnos algo sobre algo, de una vez le damos un concepto que no es muy agradable para él. Tenemos situaciones difíciles en nuestra vida. Lastimosamente, los principios y los valores en nuestra sociedad se han venido a menos. Y ya ni siquiera hay divorcios porque no hay matrimonios, ¿verdad? Pero la gente se va a vivir juntas y de pronto se separan. Eso es un divorcio, eso es una pérdida. Y eso genera dolor. Pero como estamos en pro de practicar ese tipo de conductas, entonces escondemos nuestro dolor. ¿Y cómo lo escondemos? Pues simplemente empezando otra relación con otra persona en unas circunstancias diferentes y pensamos que la cosa va a ser diferente y resulta que vamos a caer en la misma situación y va a llegar un momento en que como no tenemos compromisos, pues simplemente cada uno sigue por su lado y el dolor se sigue aumentando y el daño se sigue imponiendo en las relaciones. Hay situaciones de inseguridad que estamos viviendo. Muchas veces no tenemos la paz, la tranquilidad, la seguridad de tomar decisiones. Y esto pues viene como consecuencia justamente de los fracasos anteriores. Viene como consecuencia de las experiencias que nosotros hemos vivido previamente que no nos permiten tomar una decisión y determinarnos una cosa y que esa cosa sea firme, como dice la palabra. Muchas veces nuestras relaciones están ahí en escombros, muchas de ellas, y preferimos alejarnos de esas relaciones en vez de restaurarlas, y preferimos simplemente empezar nuevas relaciones y dejar un rezago de malas relaciones por ahí, y nos refugiamos en algo que nos produzca placer, quizás en los juegos, ¿no? Los casinos es impresionante, pero cada vez están más llenos de gente. Y de alguna manera albergamos en nuestro corazón temores, ansiedades, inseguridades, anhelos incumplidos, insatisfacción. ¿Y qué hacemos entonces? Pues para tratar de llevar la vida mejor, entonces desarrollamos algún otro tipo de conducta que nos puede traer algo de placer. Y entonces las pastelerías realmente son un excelente refugio, ¿verdad? Para poder comernos un delicioso brownie o una milhoja riquísima y de alguna manera tenemos un ratico de placer ahí y se nos vuelve eso repetitivo y se nos vuelve una adicción y después estamos luchando a ver cómo hacemos para bajar esos kilitos de peso, ¿no es cierto? Y entonces empiezan a entrar sentimientos de culpa y esos sentimientos de culpa también por las cosas que no hemos hecho bien o que hemos dejado de hacer también nos atormentan. Y de alguna manera estamos lidiando con todo este tipo de situaciones, ¿no? Muchas veces hemos sido sujetos de abuso y como que no queremos reconocer eso, sino que bueno, sacamos pecho y seguimos adelante, pero indudablemente eso está calando en nuestra vida y está afectando nuestra conducta. Entonces muchas veces nos volvemos perfeccionistas y el perfeccionismo pues indudablemente es una permanente insatisfacción de todo lo que hacemos y pensamos que nada está bien, ¿verdad? Y dedicamos tiempo en exceso a hacer las cosas muy bien y nos volvemos supremamente exigentes y de alguna manera no somos felices. Entonces nos desanimamos y mejor no hacemos algunas cosas y posponemos muchas cosas que tenemos que hacer. Y entonces viene la famosa procrastinación, ¿no? El retraso de las decisiones, de las gestiones que tenemos que hacer, de algunos compromisos que tenemos que cumplir, pero bueno, decidimos bien pasarlo para otra fecha porque no nos sentimos cómodos con nosotros mismos. Así que mejor es darnos una vuelta por los centros comerciales y vaciar las tarjetas y de alguna manera sentimos una recompensa en nuestro interior porque compramos cosas que quizás no necesitamos, ¿no? Pero de hecho cuando compramos alguna cosa hay algún tipo de gratificación
y nos sentimos felices porque ya lo tenemos, así no lo usemos nunca, ¿no? Y nos convertimos en compradores compulsivos, como una amiga en Miami que tenía problemas con su matrimonio y su escape era esa, era irse a los moles a comprar lo que sea, no importa, pero compraba. Y me di cuenta porque estaba yo de regreso ya y me había olvidado de comprar un laptop que necesitábamos y le comenté a ella, le dije, ay hombre, lástima, se me olvidó comprar un laptop que necesitaba llevarlo y bueno, será en otra oportunidad. Y entonces me dijo, no te preocupes, yo creo que tengo alguno. Y entonces, ¿en serio? Me dijo, sí, si quieres vamos un momentico al garaje, yo creo que debo tener unos 2 o 3, ¿no? Y efectivamente llegamos al garaje. Ese garaje ya no era un garaje, esa era una bodega. Ya los carros no cabían ahí, los carros guardaban afuera. Y yo sí decía, qué extraño, ¿no? Ellos tienen un parqueadero para 2 carros, pero sin embargo guardan el carro en el jardín. Y cuando entramos estaba eso lleno de paquetes, sin abrir, ¿no? Bolsas completas sin abrir. Y me dijo, espérate un momento, aquí hay un... Y me sacó un computador y luego buscó y me sacó otro y luego me sacó uno más pequeñito. Y me dijo, mira, hay estos 3, escoge el que quieras. Es más, te lo voy a dejar por la mitad de precio que lo compré. Y dije, pero ¿cómo así? ¿Esto no ha sido usado? Me dijo, no lo he usado, es que los compré, pero finalmente no los usé. Y después compré este otro porque me pareció más pequeñito, más manualito para cargarlo en la cartera, pero después me di cuenta que no me cabía tampoco y que no lo necesitaba. Así que mejor lo dejé ahí y no lo he abierto siquiera. Wow, ¿en serio? Así que me vendió un computador en $250, recuerdo, y que costaba $500 y era un buen equipito. Y es increíble, y tenía de todo, impresionante. Tiene una gran cantidad de comida, ropa que no se había estrenado, que no la había sacado del paquete, una gran cantidad de alimentos, de vitaminas, y bueno, en fin. Incluso hasta compré una hidrolavadora que tenía ella ahí, tenía 3 y necesitaba yo una hidrolavadora, así que ella me vendió una hidrolavadora en la mitad de precio. Y quizás era la forma de llamar la atención de su esposo, ¿no? Al ver que las tarjetas de crédito siempre llegaban a unas cuentas muy altas, pero a él no le molestaba, ¿no? Y no nos damos cuenta de que todo ese tipo de actitudes las tenemos y simplemente porque hay heridas en nuestro corazón. Y muchas veces nos refugiamos no en las compras compulsivas, sino quizás en el alcohol o en las drogas, ¿no? Muchas veces lo que hacemos es que desarrollamos un nivel de reacción muy fuerte hacia las personas a través de la ira, ¿no? Ustedes se han dado cuenta de esos jefes que son iracundos, que no les puede preguntar nada porque siempre contestan con 3 piedras en la mano, en términos irreverentes, con groserías, con actitudes, en fin. Esos son demostraciones de que hay heridas en el corazón de las personas. Otras se refugian en el sexo y empiezan a tener algún tipo de adicciones sexuales y aberraciones sexuales también. Otras personas desarrollan enfermedades como la hipocondria, ¿no? Y están enfermas por todo. Y todos los días viven tomando pastillas y pastillas y pastillas y se enferman de tanta medicina que toman. Otras simplemente están felices con la codependencia porque hay alguien en su familia que de alguna manera necesita de su atención. Y entonces se vuelven codependientes de esa persona y no pueden vivir su propia vida porque están viviendo en función de esa otra persona. Hay algunas personas que tienen mucha necesidad de tenerlo controlado todo y quieren tener absolutamente todo bajo control. Y para eso no les importa lo que tengan que hacer, pero tratan de tenerlo. Y para eso usan la mentira y de alguna manera empiezan a manipular a las personas y a abusar de ellas. De tal manera que si nosotros queremos tener una restauración en nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes de que puede haber algo que nosotros necesitemos sanar. Y si logramos identificar esa causa, entonces ese va a ser el principio de la sanidad.
El apóstol Pablo decía, no me entiendo para nada, porque verdaderamente quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Hago lo que no quiero hacer, lo que detesto, eso hago. Sé perfectamente bien lo que estoy haciendo es malo, pero no puedo remediarlo. Es el pecado que está en mí, que es más fuerte que yo y que me hace hacer las cosas malas. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, decía Pablo, ¿no? Así pues que si Pablo tenía esos problemas, imagínense si nosotros no los vamos a tener. Posiblemente mucho más que Pablo, ¿no? Así pues que es muy importante, primero que todo, que reconozcamos que hay algunas áreas de nuestra vida que realmente están fuera de nuestro control. Pero recordemos esa promesa que el Señor nos dio, que dice, he visto cómo han actuado, pero los sanaré. Ese pero realmente es muy importante, porque no importa exactamente qué es lo que nosotros hayamos hecho, simplemente el Señor está dispuesto a traer sanidad a nuestras vidas. De tal manera que vamos a orar porque este seminario realmente sea de mucha bendición para todas las personas que lo tomen y que pueda traer también consuelo y que pueda traer como claridad de pensamiento en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, que de alguna manera pueden estar atribulados o confundidos, ¿no? Y para eso el Espíritu Santo de Dios es un experto en hacernos mirar con los ojos que Dios nos ve. Así que los invito a que oremos. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Dios, te damos gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad que tú nos das de hacer este seminario de restauración y de sanidad interior, Padre Santo. Ayúdanos, bendito Dios del cielo, a través de tu Santo Espíritu, Señor, a detectar esas áreas de nuestra vida que de alguna manera hemos estado manejando, Señor, soportando y manipulando. Dios, ayúdanos, Señor, y permite, Padre Celestial, que podamos identificar, Señor, esas áreas de nuestra vida, Señor, que necesitan tu intervención, Señor, y que necesitan tu cuidado, Padre Santo. Yo te pido, bendito Dios del cielo, que tú, Señor, seas tomando control, Señor, de cada una de las conferencias que vamos a tener durante este fin de semana, y que tú, Señor, seas ministrando a cada uno de acuerdo con la necesidad particular de cada quien, Padre Santo. Te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Amén. Amén. Muy bien, y volviendo al texto bíblico, he visto cómo han actuado. Tenemos que saber que el Señor lo sabe todo y tenemos que reconocer que Él lo sabe todo, así lo hagamos a escondidas, ¿me entiendes? El Señor siempre va a saber exactamente qué áreas de nuestra vida están mal, cuál ha sido la causa de esa situación que nosotros estemos viviendo. Y de alguna manera tenemos que reconocer que nuestra vida está siendo espiada, entre comillas, por Dios, y que Él conoce toda nuestra situación, pero lo hace para bien. Él lo hace precisamente para sanarnos. Él lo hace para que nosotros podamos restaurar nuestra vida, que podamos restaurar nuestras relaciones, que podamos restaurar la confianza en nosotros mismos, mejorar nuestra autoestima, etcétera. Él quiere traer una sanidad interior completa. De hecho, Él dice, quiero sanarte. Pero también dice, les guiaré. Dice, pero les sanaré, los guiaré. O sea, no solamente quiere sanarnos, sino quiere guiarnos por el camino en que debemos andar. Pero dice además que Él quiere ayudarnos a cambiar esos problemas. Él quiere consolarnos. Dice, le daré paz, ofrezco paz. Consolaré a los que lloran y ofrezco paz a todos los que están cerca y a los que están lejos. Él quiere ofrecernos paz a cada uno de nosotros. Y la verdad es que vivimos en un mundo imperfecto. Vivimos en un mundo donde los principios y los valores están totalmente tergiversados. Y esto viene como consecuencia de la falta de sanidad en las familias, en las personas y por lo tanto en la sociedad. Nuestra sociedad está absolutamente confundida, completamente confundida, y está llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Así es el nivel de confusión. Y es un nivel de confusión en donde
hemos llegado a entender y a creer que científicamente el hombre no nace hombre, sino que se construye como hombre, o que la mujer no nace mujer, sino que se construye como mujer. Y hemos llegado a ese tipo de conclusiones que son absolutamente absurdas. Estamos en contra de la biología misma, de la ciencia, y utilizando la ciencia como argumento. Y esto es lo que me parece realmente el colmo de la confusión. Y todo esto viene como consecuencia justamente de que vivimos en una sociedad caída. Estamos viviendo en una sociedad que está realmente muy herida y que necesita sanidad. Pero la sociedad es el reflejo de lo que son las familias, porque la familia es el núcleo de la sociedad. Y el problema es que tenemos unas familias, sobre todo en nuestro país, que realmente son en su mayoría disfuncionales. El Instituto de Bienestar Familiar hace un par de años publicó una estadística que es aterradora, que dice que el 84% de los niños que nacen en Colombia son hijos fuera de matrimonio en los últimos 30 años. De tal manera que esta generación, el 84% de los que estamos o que han nacido en los últimos 30 años son hijos de hogares disfuncionales, de hogares que hay heridas profundas, donde hay padres que han abandonado a sus hijos, ha habido mujeres abandonadas, donde ha habido divorcios, donde han venido situaciones de dolor al interior de las familias, y lamentablemente la iglesia no ha hecho nada para solucionar esos problemas al interior de las familias, sino que quizás estamos muy interesados en llevar vidas religiosas, pero olvidándonos que realmente la labor más importante que tenemos que hacer nosotros en la iglesia es traer sanidad a los corazones de las personas, que la gente pueda perdonar, que la gente pueda limpiar sus corazones y que puedan reconocer que Jesucristo ya pagó por sus pecados y que son aceptos delante de Dios. Y al no tener este aliciente, pues indudablemente se va creando una rebeldía en el corazón de las personas que finalmente termina en traer una confusión total a nuestra sociedad. La pregunta, ¿de qué necesitamos sanarnos? ¿De qué necesitamos liberarnos? Es necesario, para poder tener una verdadera restauración, reconocer cuál es la esclavitud a la cual estamos sometidos. Y muchas veces somos esclavos de cosas que ni siquiera somos conscientes de que eso es una esclavitud y que es algo que puede estar haciéndonos daño. Y voy a hacer una serie de preguntitas para que hagamos un pequeño diagnóstico. A ver si alguna de esas preguntas, la respuesta es sí, entonces este seminario es para usted, ¿ok? Pregunta, ¿se queda despierto tarde a pesar de que sabe que necesita dormir? ¿Come o bebe más calorías de lo que su cuerpo necesita? ¿Siente que debe hacer ejercicio pero no lo hace? ¿Tiene temor de casarse? ¿Piensa que un hijo es una amenaza para su vida? ¿Se siente sin fuerzas para asumir nuevos retos? ¿Tiene temores que quisiera superar? ¿Sufre por causa de su conducta emocional? ¿Conoce lo correcto pero aún no lo hace? ¿Sabe que algo está mal pero de todas maneras lo hace? ¿Se ha dado cuenta alguna vez que no debe ser egoísta, pero a pesar de esto usted es egoísta? ¿Ha intentado alguna vez controlar a alguien o algo y se ha dado cuenta que usted mismo es incontrolable? ¿Tiene personas a su alrededor a quienes quisiera controlar? ¿Tiene personas a su alrededor a quienes no puede perdonar?
¿Siente celos por su pareja? ¿Normalmente tiene pleitos o discusiones familiares? ¿Reconoce que tiene hábitos que quisiera cambiar? Bueno, si su respuesta es sí a cualquiera de estas preguntas, bienvenido a la raza humana. Así somos todos. Necesitamos restauración. ¿Y cuál es la causa del problema? Porque ahí es lo importante, tenemos que saber cuál es la causa del problema, ¿no es cierto? Y la causa del problema es nuestra naturaleza pecaminosa. Esa es la causa del problema. La naturaleza del pecado nos lleva a toda clase de problemas. Y nos lleva a tener conductas que incluso nosotros sabemos que no son buenas, ¿verdad? Y voy a seguir haciendo el diagnóstico. A veces hace algunas cosas que no son buenas para usted o para los demás. Las hace aunque sabe que son autodestructivas. Contesta de manera incorrecta cuando es herido y solamente aumenta el daño en lugar de disminuirlo. Reacciona de la manera incorrecta con las personas. Trata de la manera equivocada los problemas afectando a los demás, aun cuando sabe que no va a funcionar. Intenta resolver problemas a menudo cuando los arregla se vuelven peor de lo que estaban cuando comenzó. Muchas veces pasa eso, ¿no? Siempre tiene una respuesta negativa o irreverente a cualquier solicitud y luego se da cuenta de que no debió tratar de esa manera a esa persona. Bien, pues para eso tenemos una respuesta y está en la palabra de Dios. En el libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículo 16, donde el Señor nos da una instrucción y nos dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y los del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, ¿verdad? Mas si sois guiados por el Espíritu Santo de Dios, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Así que ahí cabría otra pregunta: ¿ha participado en adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, celos, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías? ¿En alguna de esas sí? Pues dice la palabra que nuestra conducta debería ser la manifestación del fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza, ¿verdad? Esa debería ser nuestra conducta. Pero lastimosamente, como estamos bajo un mundo de pecado, cada uno de alguna manera monta su plataforma sobre la cual va a manejar su vida y determina tomar ciertos defectos de carácter y cierto tipo de actitudes para poder controlar las cosas que están fuera de control, y llevan su vida de esa manera. Y hay algunas personas, por ejemplo, que han desarrollado la ira para controlarlo todo, ¿verdad? Y recuerdo un jefe en alguna oportunidad en una empresa que cuando él llegaba gritando y diciendo groserías, y entonces todo el mundo calladito ahí, juicioso, trabajando, ¿verdad? Y cuando se iba, la gente dice: ay, menos mal se fue ese no sé qué, ¿verdad? Y seguían en el relajo. A veces tomamos algún tipo de solución que realmente no es solución, ¿verdad? Es simplemente un pañito de agua tibia por un tiempo muy breve, y resulta que no transformamos nada. Como dice Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte.
La naturaleza pecaminosa siempre la vamos a tener en nosotros mismos mientras estemos aquí en la tierra. De tal manera que el que se sienta muy firme, mire que no caiga, dice la palabra, ¿no es cierto? Así que tenemos que vivir siempre cautelosos de andar, caminando siempre de acuerdo con la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo, sin hacer contención con el Espíritu, porque es que el problema es que los deseos de la carne se oponen contra el Espíritu y el Espíritu en contra de la carne. Y esta es una lucha que nosotros tenemos que ganar espiritualmente. Y en la medida en que nosotros logremos ganar esta lucha espiritual, vamos a poder tener una transformación verdadera en nuestra vida. De resto, simplemente estamos consintiendo nuestros defectos de carácter y estamos convirtiéndonos en esclavos de esos defectos de carácter y no vamos a lograr ninguna transformación. Como decía el apóstol Pablo, que encuentro una ley en mis miembros, que el pecado está en mí. Y es el pecado el que comete la falta, ¿no? Y de alguna manera se está excusando de que no es él, sino es el pecado que mora en mí. Pero nosotros podemos renunciar al pecado, ¿cuántos lo creen? Y podemos hacer que nuestra vida sea transformada por el poder de la palabra de Dios. Y el primer paso para nuestra restauración es que tenemos que entender cuál es la causa de nuestro problema. Y la causa de nuestro problema es que queremos controlarlo todo. Queremos tener todas las cosas bajo nuestro control y queremos que todas las cosas se hagan como nosotros pensamos que deben hacerse. Entonces, cuando hay algo que se sale de nuestro control, entonces nos desequilibramos, ¿no? Y de alguna manera empezamos a tener reacciones que no son las adecuadas. Y esto es un problema que viene desde el origen de la humanidad. Adán y Eva tuvieron el mismo problema. El Señor le dijo a Adán: de este árbol no podrás comer, porque el día que de él comas ciertamente vas a morir. ¿Verdad? Es una advertencia tremenda que Dios se la hace a Adán. Y seguramente Adán se la cuenta a Eva. Pero sin embargo, entró la duda y Satanás sabe cómo manejar y cómo manipular la mente de las personas. Y en especial lo hace a través de la duda. Y empieza dándole argumentos como los que algunas personas usan, ¿no? Escondiendo la verdad o tergiversando la verdad y tomándolo como plataforma para afirmar lo que ellos quieren afirmar. Y lo que dice el demonio es: con que Dios te dijo que no puedes comer de ningún árbol del huerto, ¿no? Esto me recuerda a algún político muy famoso últimamente, ¿no? Que siempre utiliza mentiras para escalar las verdades que, entre comillas, él quiere imponer, negando la realidad y negando lo que es verdad y afirmando la mentira como si fuera una verdad. Y entonces Satanás le dice: con que Dios os ha dicho que no puedes comer de ninguno de los árboles del huerto. O sea, en otras palabras le dijo: Dios sí es bien malo, ¿no? Aquí en medio de este jardín tan hermoso y estos árboles frutales y todo lo demás, y tú no puedes comer ni de una sola frutita. Y entonces, claro, Eva recapacita y dice: no es cierto. O sea, menos mal, por lo menos cayó en cuenta del asunto y le dijo: no, de todos los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol que está en la mitad del huerto no podemos comer ni lo podemos tocar. Y vemos que ahí hay una exageración, y ahí empieza la exageración de las mujeres, ¿no? Empezó a mentir la mujer en ese momento. ¿Por qué razón? Porque ese espíritu de mentira, por estar hablando con Satanás, de alguna manera la contaminó. Porque ella llegó a dudar de Dios, ella llegó a dudar de la bondad de Dios, del propósito de Dios para su vida. Y entonces dio lugar a la mentira y ahí entró el mal. Fíjense ustedes. El estar hablando con Satanás la contaminó y ella empezó a decir mentiras. Porque dijo que Dios había dicho que no lo podían tocar. Y eso no era cierto. Nos pasa igual a nosotros. Nos prohíben algo y ahí estamos derechito haciéndolo, ¿no? Como cuando le decimos a un niño: quédate aquí pero no cojas esto, ¿verdad?
Y la curiosidad de niños lo primero que hace es ir a coger eso a ver por qué no, ¿verdad? Y esa es nuestra naturaleza pecaminosa está dentro de nosotros y siempre va a estar. Tratamos de controlarlo todo. Y dentro de lo que tratamos de controlar, pues tratamos de controlar nuestra imagen, por ejemplo, ¿verdad? Y tratamos de comprar determinado tipo de ropa de marca, tratamos de vestirnos de una manera que impacte muy bien nuestra presencia, ¿no? Utilizamos perfumes costosos muchas veces, en otras cosas baratas pero que huelan bien, ¿verdad? Y tratamos de manejar nuestra imagen, ¿no es cierto? Y nos vamos allá al supermercado o al centro comercial de Chapinero, donde venden esas imitaciones de perfumes, ¿verdad? Y compramos ese Carolina Herrera que cuesta normalmente 500,000 pesos, pero lo compramos en 35,000. ¿Cierto? Y mostramos que estamos usando el mejor perfume, el perfume de moda, ¿no? Y tratamos de manejar una imagen que la cuidamos, ¿no? Tenemos que guardar nuestra imagen siempre, ¿no? El mejor carro, bien brilladito. Y queremos que la gente tenga un muy buen concepto de nosotros. Porque una imagen vale más que 1,000 palabras, decimos, ¿no? Y entonces estamos muy interesados en que la gente tenga una buena imagen de nosotros. Y eso implica que entonces también vamos creando barreras y no dejamos que la gente se nos acerque mucho para que no vean las arruguitas y las patas de gallinas que se nos ven y que tratamos de tapar con el maquillaje, ¿verdad? Y realmente en el fondo lo que queremos es que la gente no sepa realmente cómo somos, sino que queremos que ellos sigan teniendo esa muy buena imagen que nosotros estamos proyectando. Pero también tratamos de manejar y tratamos de controlar a otras personas, ya sea en el trabajo, ya sea en la familia, sea en nuestras relaciones. Siempre tratamos de controlar a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros empleados, aún a nuestro jefe, si es que estamos tratando y estamos sujetos a ellos. Y de alguna manera manipulamos a las personas, manipulamos las circunstancias. Muchas veces utilizamos la culpa para hacer sentir mal a las personas y lograr nuestros propósitos. Podemos usar el temor. Muchas veces utilizamos la adulación para manejar y para controlar a las personas, etc. Y tratamos de controlar a los demás. Pero también tratamos de controlar los problemas, ¿no? Y tratamos de que el problema no se crezca, sino que tratar de acabarlo lo más pronto posible, ¿no? Pero muchas veces dejamos el problema que vaya caminando y pensamos que sí lo podemos resolver, pero nunca lo enfrentamos. Y pensamos que sí tenemos la capacidad de solucionarlo, pero nunca tomamos la determinación de solucionarlo. Y decimos, bueno, este problema no es tan grave, yo lo puedo manejar, en cualquier momento lo puedo dejar, ¿no? Y ahí es cuando empiezan las adicciones, ¿no? Y no solamente estoy hablando de las drogas, estoy hablando también de las mentiras, estoy hablando de la falta de integridad, de la falta de honestidad, que son problemas que de alguna manera podemos ir cultivando y manejando en nuestra vida y que no somos conscientes de que es un problema grave para nosotros y pensamos que lo podemos resolver en cualquier momento. Y resulta que nunca lo enfrentamos. Y al no enfrentarlo, permitimos que ese problema siga creciendo a tal nivel que se vuelve incontrolable. Y ese problema, en vez de que nosotros lo podamos controlar, termina controlándonos a nosotros. Tratamos de controlar nuestro dolor. Y tratar de controlar nuestro dolor, normalmente no vamos a la causa del dolor, sino vamos a aquello que puede apaciguar el dolor, aquello que lo puede tapar, aquello que lo puede mimetizar. Y pensamos que la forma de solucionarlo es teniendo nuevas experiencias, ¿no? Que sean más gratificantes. Y si una relación nos hizo daño, la terminamos, pues buscamos otra relación y esa nueva relación entonces nos va a traer
cierta gratificación, pero como tenemos esos defectos de carácter, y esa otra persona seguramente también viene de una relación dolorosa, entonces terminamos ambos enfrentados y vamos a tener problemas quizás, y también vamos a generar más dolor cada vez. Y muchas veces nos convertimos en personas abusivas o dejamos que abusen de nosotros en las relaciones. A veces dejamos que esas personas de alguna manera empiecen a controlar nuestra vida, porque es mejor que mi vida esté en control de otra persona y yo no quiero tener ya más control de mi vida porque me han generado mucho dolor de cabeza, y entonces nos dejamos manipular de otras personas y terminamos siendo dependientes de los demás. No obstante, nos volvemos críticos, nos volvemos prejuiciosos y tratamos de que nadie intervenga en el asunto y que todo funcione porque eso me trae paz, así no esté bien, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de todo esto? Las consecuencias de tratar de controlarlo todo. Y es que nosotros no podemos controlarlo todo. Tenemos que reconocer que no somos dioses, ¿verdad? Solamente Dios tiene todo bajo control. Pero cuando empezamos a jugar a ser Dios, ¿no? A asumir el papel de Dios, indudablemente vamos a tener consecuencias en nuestra vida, porque no lo somos simplemente, no somos Dios. Así pues que la primera consecuencia es que empieza a entrar temor en nuestro corazón. Y ustedes lo saben, y fue la primera reacción que tuvieron Adán y Eva después de que cayeron en pecado. Recuerden que ellos se escondieron, ¿no? Se escondieron de Dios, detrás de un árbol allá escondiditos. Y le pregunté al Señor: ¿y qué pasa contigo? No, es que tuve miedo y entonces me escondí. Y nos aterroriza que alguien descubra quiénes somos realmente. Y por eso pienso que nosotros, cuando hagamos decisiones, tenemos que tratar de pasar esas decisiones en un filtro en donde nunca estemos avergonzados de lo que estemos haciendo. Primero que todo, que eso que hagamos esté de acuerdo con la palabra y con la voluntad de Dios. Segundo, que no hagamos daño a ninguna otra persona. Tercero, que no genere adicción. Cuarto, que nos haga mejor persona cada vez, ¿no? Quinto, que no sintamos vergüenza de que la gente se entere que nosotros estamos haciendo eso. Que podamos someternos a la censura social sin ningún problema, porque estamos haciendo bien las cosas delante de Dios y delante de los hombres. Pero en especial que no nos genere adicción, que no nos cambie nuestra personalidad, nuestra integridad, que no dañe nuestra integridad, que no dañe los principios y los valores con los cuales hemos sido educados. Esto es supremamente importante, porque es que en este mundo tan confuso es fácil que nos lleven a una situación en donde podamos estar expuestos a más dolor, a más daño, y nuestra vida en el futuro entonces va a ser peor. Y entonces vemos que una de las consecuencias es el temor, ¿no? La segunda, la frustración. Claro, no podemos controlarlo, entonces nos sentimos frustrados. No soy capaz, no pude, no lo logré. Y eso indudablemente nos genera también dolor en nuestro corazón, nos genera angustia, nos genera también ansiedad, nos genera quizás una baja autoestima, y entonces pensamos que mejor no lo intentemos porque no lo vamos a poder lograr. Pero también indudablemente nos genera fatiga, nos agota, porque es que no fuimos diseñados para hacer eso. No fuimos creados para controlarlo todo, y así hagamos el mejor esfuerzo, seguramente no lo vamos a lograr. El Salmo 32 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y dije: confesaré mis rebeliones a Jehová,
y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y entonces vemos ahí que en la medida en que nosotros estamos luchando y luchando y luchando con el pecado, lo que estamos haciendo es desgastándonos física, espiritual y emocionalmente. De tal manera que tenemos que procurar tener una sanidad interior para poder ser las personas que Dios nos creó para ser. Nos creó para que fuésemos. Y por último, nos sentimos fracasados al saber que no podemos controlarlo todo. Nos sentimos que realmente somos inútiles, que no podemos lograrlo, y de alguna manera eso también genera problemas en nuestro inconsciente que nos llevan a afectar nuestra conducta posteriormente. Proverbios 28:13 dice: el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y siempre ante los problemas tenemos dos formas de reaccionar. Uno, decir, hombre, no, finalmente no es tan malo. Es que si yo me fumo 3 cigarrillitos en el día o 10, pues no es tan grave. Finalmente, yo conozco gente que se fuma 2 paquetes, ¿no? Entonces mi problema no es tan grave. Además puedo dejar de fumar cuando quiera. Pero si puede dejar de fumar cuando quiera, ¿por qué no ha dejado de fumar? Esa es la pregunta, ¿no? Si realmente usted puede dejar de decir mentiras cuando quiera, ¿por qué sigue siendo mentiroso? Si usted es incumplido y dice que puede cambiar cuando quiera, ¿por qué no ha querido cambiar? Tenemos que cambiar cuando sabemos que debemos cambiar. Pero a veces solamente cambiamos cuando la situación ya está demasiado complicada. Cuando ya estamos completamente perdidos y tocamos fondo, es cuando nos damos cuenta que necesitamos cambiar. Es necesario que empecemos a cambiar desde ahora, porque es mucho más sencillo corregir un problema cuando está empezando que corregirlo cuando realmente se ha convertido en una adicción. Y cuando hablo de adicciones, no solamente estoy hablando de alcohol y de drogas, estoy hablando de la falta de integridad, por ejemplo. Hay personas que llevan una doble vida, ¿no? Y una cosa es aquí, otra cosa es allá. La gente mentirosa, por ejemplo, siempre está manejando una historia por acá, otra historia por acá y otra historia por allá, y tienen que tener una memoria impresionante para no quedar mal, ¿no? Y recordarse las mentiras que le dijo a cada quien. Pero eso es su forma de desarrollar y de vivir en sociedad. Pero indudablemente no es nada bueno para ellos. Y hay mucha gente que vive diciendo mentiras y las dice por deporte, las dice simplemente por salir del paso, ¿verdad? Pero eso le está generando una dependencia y le está generando una adicción. La gente orgullosa es adicta, ¿no? Es un tipo de adicción. Y no reconocen que son orgullosos. Y alguien decía que el orgullo es como el mal aliento. La persona que lo produce no lo siente, pero todo el mundo alrededor se da cuenta que lo tiene. La soberbia, el resentimiento. ¿Cuántos problemas estamos manejando y no nos damos cuenta de que realmente necesitamos ayuda? Pensamos que nosotros podemos resolver los problemas, pero la verdad es que si pudiéramos resolverlos por nosotros mismos, la pregunta es: ¿por qué no los hemos resuelto? Sí. Esa es la pregunta. Y la respuesta es que simplemente nosotros mismos nos hemos condicionado a que no vamos a tener la capacidad de solucionarlo. Y pensamos que como eso nos trae cierta gratificación, entonces de alguna manera es más importante tener la gratificación a corto plazo que tener la incomodidad del cambio, ¿no? De ir y pedir perdón y de reconocer sus faltas. Es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. Siempre es más fácil mentir que decir la verdad y hacer una confrontación en verdad. Entonces siempre cogemos el camino más fácil. Pero el Señor quiere realmente sanarnos.
Él ha prometido. Él dijo, yo he visto cómo han actuado, pero los sanaré. Y como tenemos esa promesa de parte de Dios de que Él nos va a sanar, es importante que entremos en el proceso de sanidad de Dios, que busquemos a Dios, porque Él sí puede ayudarnos. ¿Cuántos lo creen? Dios lo puede todo. Él resucitó a Jesús, que estaba entre los muertos. ¿Cómo no va a resucitar mi honestidad, mi integridad, mi verdad, mi conducta? Claro que lo va a hacer, pero para eso es necesario que yo reconozca primero que todo que tengo un problema. Y reconocer el problema es el paso más difícil que hay, porque todos somos perfeccionistas, ¿no? Y además, ¿cómo se les ocurre que yo voy a reconocer que tengo ese tipo de problemas? ¿Qué va a pensar la gente? ¿No? Y seguimos manejando nuestra imagen como la imagen de perfección. Y nosotros mismos negamos que tenemos problemas. Pero la verdad es que si nos miramos con los ojos de Dios, vamos a entender que realmente hay una gran cantidad de problemas dentro de nosotros mismos. Y que muchas veces llevamos la vida que llevaban los fariseos, que nos mostramos por fuera hermosos, como dice la palabra. Y como le dijo Jesucristo a los fariseos, que les dijo, generación de víboras, parecéis sepulcros blanqueados, que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Necesitamos dejar de negar que tenemos problemas y empezar a admitir que somos candidatos a un proceso de restauración delante de Dios. Y esto es madurez espiritual. La madurez espiritual es justamente eso: reconocer que tenemos problemas, que somos incapaces de cambiar nuestro pasado. Nuestro pasado sigue intacto, siempre va a seguir intacto. No lo podemos hacer, no podemos cambiar. Hay dos días que en nuestra vida que nosotros no podemos hacer nada, y es el ayer y el mañana. El único día que podemos hacer algo es hoy. Hoy podemos hacer algo. Entonces, primero que todo, tenemos que admitir que somos incapaces de cambiar nuestro pasado. Nuestro pasado va a estar ahí y es parte de nosotros mismos, y no tenemos por qué avergonzarnos de él. Segundo, tenemos que admitir que somos incapaces de controlarnos a nosotros mismos y además de controlar a otras personas. Tenemos que admitir que no somos capaces de hacer frente a nuestros hábitos pecaminosos. Las buenas intenciones no son suficientes, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo han intentado y hemos fracasado? Necesitamos algo más que fuerza de voluntad. Necesitamos la ayuda de Dios. Pero para eso necesitamos tener un acto de humildad y pedirle a Dios que nos ayude. Santiago 4:6 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios se opone al orgulloso, pero beneficia al humilde. ¿Gracia qué es? Gracia es el poder sobrenatural de Dios para que podamos cambiar. Y para eso tenemos que ir en humildad delante de Dios y pedirle su ayuda. Y cuando vamos a Dios, tenemos que tener la certeza de que lo encontramos y de que Él es galardonador de los que le buscan. Esa es su promesa. De tal manera pues que la invitación es a que continuemos este seminario durante esta tarde. Nosotros vamos a estar trabajando hasta las 5 de la tarde, y la idea es que vamos a estar abordando área por área de nuestras vidas para que podamos terminar mañana a las 5 de la tarde totalmente renovados por la palabra de Dios. Pero tenemos que evitar la negación. Yo quiero invitarlos a que reconozcamos que sí tenemos problemas. ¿Por qué razón? Porque es que la negación
impide que nosotros podamos reconocer los problemas que tenemos. La negación neutraliza nuestros sentimientos y nuestra razón, ¿no? La negación no nos deja ver realmente lo que somos. Y al reprimir nuestros sentimientos, nosotros neutralizamos nuestras emociones. Y entender nuestros sentimientos, eso es libertad. Dice en 2 de Pedro 2:19, les prometen libertad mientras ellos mismos son esclavos de hábitos destructivos, porque un hombre es esclavo de todo lo que lo ha conquistado. La negación hace que perdamos energía, porque gastamos nuestro tiempo y nuestro esfuerzo en negarlo en vez de solucionarlo. Dice la palabra que el Señor hace justicia a los oprimidos y pone en libertad a los cautivos. Pero la negación también nos genera angustia. Permitimos que los temores y nuestras preocupaciones nos paralicen. Pero la única forma en que podemos ser libres de ellos es entregándoselos a Dios. Salmo 107 dice, en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de la aflicción y los sacó de las sombras y rompió en pedazos sus cadenas. La negación anula el crecimiento. Estamos tan enfermos con nuestros secretos, con nuestros problemas, que no podemos crecer en restauración hasta que estemos listos a salir de nuestra negación hacia la verdad. Dios está esperando tomar nuestra mano y sacarnos de allí. Crea barreras que van a impedir a Dios actuar en nosotros mismos. Porque si le decimos, Señor, ¿sabes qué? Yo soy perfecto, no necesito de ti. Pues Dios no va a estar actuando ahí, ¿verdad? Interrumpe nuestra comunión con Dios. Dice 1 Juan 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La negación obstaculiza nuestras relaciones importantes. Nos hace pensar que nadie se dará cuenta de lo que sucede y pensamos que nadie lo sabe, pero realmente todo el mundo conoce nuestra condición. ¿Cuál es la respuesta entonces? Desechando toda mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque todos somos miembros los unos de los otros. La negación prolonga nuestro dolor y nuestro problema. Tenemos la falsa creencia de que la negación nos protege de nuestro dolor, pero en realidad provoca que nuestro dolor crezca y supure y se vuelva culpa y se vuelva vergüenza. Jeremías 30:17 dice, pero yo te restauraré y sanaré tus heridas. Así que los invito a que salgamos de la negación y entremos en el amor y la gracia incondicional de nuestro Señor Jesucristo. Pongámonos en pie, vamos a orar. Padre celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias, bendito Dios del cielo, porque tú permites, Señor, que podamos mirarnos con los ojos que tú nos ves, Señor. Yo te ruego, bendito Dios del cielo, que seas tu Dios mostrándonos, Señor, qué áreas de nuestra vida necesitan de tu cuidado, de tu sanidad, Señor. Ayúdanos, bendito Dios del cielo, en este tiempo, Padre celestial, que podamos reconocer, Señor, qué áreas de nuestra vida, Señor, no son conforme a tu voluntad, Padre Santo, y que podamos, Señor, ser restaurados, Padre celestial, para que de esta manera también nuestra familia sea restaurada y nuestra sociedad también sea restaurada, Señor. Yo te clamo, bendito Dios del cielo, que tú, Señor, seas ministrando a nuestros corazones tu voluntad, Padre celestial, y colocando en nuestro corazón el querer como el hacer la tuya, Señor.
Te damos gracias, bendito Dios del cielo, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. Oramos en Cristo Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, los que están siguiéndonos vía internet.